y pasamos al ejercicio número 7. Aquí vamos a parar y la persona que no ha visto el desarrollo del desafío de la semana número 3 no vea este ejercicio, ¿ya? Me gustaría que primero vieran el desafío de la semana, que es mucho más complicado que este, y se van a dar cuenta que este ejercicio realmente es muy sencillo, ¿ya? Se hace de la misma forma y lo que vamos a ocupar en el fondo es semejanza, pero semejanza vista como teorema de Tales, eso es lo que vamos a ocupar. Entonces el ejercicio dice así, me dicen que ABCD es un cuadrado de lado A y me dicen que M es punto medio de AD. Como el lado equivale a una distancia de lado A, entonces esta tiene que ser una distancia de A medios, igual que esta distancia de acá. Ya, entonces, con esta idea que me dan, me están pidiendo determinar el área del triángulo AEM. AEM. Lo único que conozco de este triángulo AEM viene siendo este lado AM y no conozco los otros dos como para poder aplicar teorema de Herón. No puedo. Entonces la idea va a ser muy similar al ejercicio anterior, en donde vamos a trazar aquí una altura desde este vértice, ¿no es cierto?, que caiga como base en el lado MA, que es un lado que conocemos. Y con eso nosotros vamos a poder empezar a trabajar teorema de Tales. Pero necesito definir ciertos lados. Por ejemplo, esta distancia de aquí, que a este punto le vamos a llamar F. Entonces a este punto le llamamos F. Y esta distancia de aquí, que sería MF, le vamos a llamar B. Y esta distancia de acá, que sería FA, le voy a llamar C. No ocupo la letra A porque ya estamos ocupando la letra A como lado del cuadrado. Entonces vamos a aplicar teorema de Tales. Acuérdense que teorema de Tales es semejanza, pero el beneficio del teorema de Tales es que uno puede ver la comparación mediante figuras. Por ejemplo, acá yo voy a comparar AF con AF es AFE, como AD es ADC. Por ejemplo, también puedo decir MF es AFE, como MA es AAB. Eso es lo que voy a decir y voy a plantear, ¿ya? De ahí vamos a sacar algunas igualdades, las cuales nos van a permitir poco a poco ir determinando esta altura. Esta altura la vamos a llamar H. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar para poder aplicar base por altura partido en 2, que es el área de un triángulo. Entonces comencemos a plantear las semejanzas que nacen a partir del teorema de Tales. Entonces, 1. En este caso voy a plantear las semejanzas sin las letras. Vamos a ir planteando el tiro, ¿ya? Para que vayamos evolucionando, ¿no es cierto?, en nuestro desarrollo. Y dejemos un poco de lado lo algebraico que nos ocupa tanto espacio, sino que vamos ocupando inmediatamente las notaciones a partir de los valores directamente. Entonces aquí yo voy a comparar en primera situación, voy a comparar MF es a FE como MA es a AB. Eso es lo que vamos a comparar. Entonces, MF, que sería B, es a FE, que es H, como MA, que es en el fondo A medios, todo eso es a AB, que eso es A, el lado del cuadrado. Entonces, dije, B es a H, como A medios es a A. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, este de acá con este de acá desaparece. ¿Y qué nos queda? Nos queda en el fondo que B es a H, como 1 es a 2. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que B es igual a H medios. Esa es la información que nosotros tenemos en primer lugar. Entonces tenemos que esta distancia de aquí, que es B, es igual a H medios, en el fondo, ¿ya? Ahora voy a aplicar esta misma idea que apliqué en 1, la voy a aplicar acá, pero al revés. O sea, voy a comparar EF es a FA, como CD es ABA. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos con eso. Entonces, 2. Entonces, comparamos. EF es a FA, entonces H
es a C, H es a C, H es a C, como A es a A. Entonces, vuelvo a repetir. H es a C, como CD, que es A de A, que también es A. O sea, esto que está acá. Entonces acá nosotros podemos despejar eso con eso y nos queda que H partido en C es igual a 1, en donde nosotros podemos despejar que H es igual a C. Entonces, ahí está nuestra segunda igualdad. Entonces nosotros ya tenemos en el fondo que tanto B como C es igual a H medios igual a H. Pero nosotros podemos concluir acá lo siguiente. 3D 1 y 2, nosotros sabemos que B más C es igual a medios. Y eso nos va a permitir despejar H en función de A, que es el lado del cuadrado que nosotros conocemos, y la variable en la cual nosotros tenemos que entregar el resultado final del ejercicio. Porque lo único que nosotros sabemos es que esta distancia es A. Por lo tanto, nuestro resultado final tiene que estar en función de esa variable. ¿Ya? Entonces, B más C es igual a A medios. Eso quiere decir que empiezo a reemplazar H medios más C, que sería H. Entonces, B más C es igual a A medios. Entonces aquí nosotros podríamos sumar, aquí puedo multiplicar cruzado, y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por H es H, 2 por H es 2H, o sea me queda que 3H partido en 2, este denominador nace de la multiplicación de estos dos, es igual a medios. Entonces este 2 con este 2 se cancelan y finalmente llegamos a que H, que 3H es igual a A. De acá nosotros despejamos y nos queda que H es igual a A tercios. Entonces ahora nosotros ya tenemos H en función de la variable que nosotros conocemos, por lo tanto estamos en condiciones de calcular el área del triángulo AEM, que es lo que nosotros queremos. Entonces, paso final, 4. Entonces el área del triángulo AEM es igual a la base, que en este caso sería A medios, por la altura, que sería A tercios, todo eso partido en 2. Eso de acá lo divido por 1, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que A por A cuadrado, y ese A cuadrado se multiplica por 1, o sea me va a quedar en el numerador A cuadrado. 2 por 3, 6, y ese 6 se va a multiplicar por 2, entonces me va a quedar un 12. Esta sería finalmente el área del triángulo AEM, escrito en función de A, y como no nos dicen qué distancia viene siendo A en cuanto a su unidad de medida, centímetros, metros, entonces nosotros colocamos que esto viene siendo una unidad de distancia al cuadrado. Y este sería el ejercicio número 7, que como digo es un ejercicio un poco más fácil, que es un ejercicio similar, pero más fácil que el desafío de la semana número 3. Entonces, damos por finalizado este ejercicio.